Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Pues aquí estamos en un nuevo día. Me he levantado súper temprano, como siempre. Me he teñido porque hoy me tocaba teñirme y eso ya lo tengo hecho. Y ahora voy a hacer el cambio de sábanas. Voy a adelantar algunas tareas que hago los domingos, las he adelantado hoy sábado. ¿Por qué? Porque quiero el domingo estar en el jardín. Lo tenemos muy atrasado. Entre las lluvias, que ha sido tremendo diciembre y enero, y entre la operación de mi marido, pues la verdad que está fatal. El huerto es como una selva. Yo me veo como Indiana Jones con el machete, ¿sabes? Porque hay zarzas, bueno, es horrible como está todo. Pero eso sí, lo que no voy a cambiar es hacer el yoga. Es que me sienta tan bien, me siento tan flexible, lo recomiendo muchísimo, es una maravilla. Y antes de ducharme, pues voy a hacer el cambio de sábanas. Se han enfriado la cama y se han ventilado las habitaciones. Antes de eso ya he empezado a preparar una masa, porque, ¿qué quieres que os diga? Me gusta complicarme la vida. El viernes hicimos la compra y creo que fue en el Lidl, estaba súper bien de precio la mantequilla. ¿Y qué queréis? Mira, yo no sé. Yo creo que compré como 10 pastillas de mantequilla. Es que está súper bien de precio. Y hacía tiempo que no les hacía hojaldre. Está buenísimo el hojaldre casero. Si me preguntáis, ¿merece la pena? Sí. Es que no tiene nada que ver con el que compras. Ya veis que no solo es limpiar, sino también cuidarse a una misma. Es que hacía tiempo que no os ponía, pero yo sigo haciendo pues mi yoga, me maquillo. Bueno, pues algo importante es el cuidarse una misma. Y como vamos a estar fuera y no vamos a comer en casa, pues lo que os decía, me quiero adelantar cosas, pues para mañana domingo, pues no perder el tiempo. Una de ellas sería el postre. Voy a hacer una cheesecake New York. La voy a hacer pequeñita, porque yo suelo hacer una muy grande, que es 1 kilo y pico, casi 2 kilos de queso, bueno, entre la nata, bueno, todo lo que lleva. Es enorme y muy alta, es preciosa. Pero como yo no voy a comer y solo somos 4, pues la voy a hacer pequeñita. Estoy haciendo pruebas. No voy a dejar la receta de esta porque creo que no ha quedado bonita. Yo creo que va a estar buena, pero creo que me he quedado corta con el queso. O sea que no la dejaré en descripción por eso, porque todavía está en prueba. Estoy probando. Y esta tarta lo que tiene de peculiar, para que no se te agriete la tarta de queso, es la cocinas a una temperatura alta, luego lo bajas y dejas apagado el horno. Y no puedes abrirlo hasta que se ha enfriado completamente, porque si no se te haría una grieta en la tarta y lo ideal es que quede bien bonita.
Por eso es ideal hacer este postre si no tienes pensado pues cocinar, y como yo no voy a cocinar, pues lo dejo así, y así cuando vuelva por la tarde pues ya sacarla, ponerla en la nevera y ya está. Y eso que tengo adelantado para mañana. Y aquí estoy haciendo la tarta de queso y ¿veis esa niebla? Alguien está quemando rastrojos. Y yo tenía tendida las sábanas, o sea, ya corriendo, sácalas, mételas dentro de casa, porque si te descuidas, pues eso te coge olor y las tienes que volver a lavar. Entonces la colada pues la voy a dejar parada a cuando vuelva por la tarde, porque claro, lavar para tener que tender dentro, pues me espero. Me quiero dar bastante prisa porque tenemos que salir, tenemos que comprar cosas fitosanitarias pues para el jardín, pues para cuando podemos, los rosales, los árboles, bueno, vitaminas, bueno, un montón de cosas. Y luego aparte se nos ha roto la persiana del recibidor. También ir a comprar una correa nueva para poder cambiarla. Nada, pequeñas cosas, bueno, pues como en cualquier casa, que nos van saliendo cositas y hay que ir arreglándolas. Y aquí ya me veis que voy a empezar con el hojaldre. Me encanta hacerlo. Tiene mucho trabajo, no es algo fácil. Bueno, sí que es fácil. Al principio se te hace un mundo, pero es algo fácil. Una vez ya te has puesto, es fácil. Y me relaja. Ya sabéis que a mí hacer cosas con la masa repostería me relaja muchísimo. Y esta es una de las que más me gusta. Como en verano no se puede hacer por la calor, porque se te quedaría pegado todo con la mantequilla, pues antes de que venga ya la primavera y el calor aquí en Cataluña, pues voy a aprovechar. Y es súper agradecido, es una masa maravillosa. Y como la mantequilla estaba súper bien de precio, porque hoy en día, madre mía, compras cualquier cosa y cómo te sube la cuenta de la compra. Es una barbaridad al precio que está todo. O sea, es exagerado. Y el hojaldre no lo hago porque me vaya a ahorrar dinero en eso, sino porque hay cosas pues que me gusta hacerlas en casa. Ya os digo, si tenemos que comer algo procesado, que sea lo mínimo. Tengo tiempo para hacerlo. Si no tuviera, pues lo haría pues como cuando trabajaba, que lo hacía el fin de semana o mi día libre, cuando tenía. O sea que es adaptarse. Pero ahora que tengo tiempo y estas cosas, pues me gustan. Y el hojaldre no solo es para dulces, también puede ser para salado. O sea que puedes hacer un montón de cosas con el hojaldre. Lo más entretenido que tiene son los pliegues que se deben de hacer. Se hacen 6 pliegues como mínimo. Yo he hecho 8. ¿Por qué? Porque lo he hecho de memoria. Soy así, ¿qué le voy a hacer? La verdad es que tengo muy buena memoria y me acuerdo de muchísimas cosas, pero claro, hacía ya tiempo y me lié. Y el primer pliegue es diferente a los que vienen después. Nada, que me he liado y al final le he hecho 8.
que no pasa nada, que alguna vez me ha pasado y ha salido perfecto. Y entre pliegue y pliegue, pues lo he dejado. Me he ido porque se tiene que enfriar la mantequilla, si no se te queda, traspasaría la masa y se te quedaría enganchado en la mesa. Entonces lo voy a dejar porque nos vamos a marchar y luego por la tarde pues seguiré. Lo malo que tienen este tipo de preparaciones es que te dejan la cocina llena de harina. Entonces voy a aspirar súper rápido ahora y ya sé que cuando vuelva por la tarde pues me tocará pues limpiarla un poquito a fondo. Y aquí pues ya he vuelto, me dejé preparada una lavadora para que acabase cuando más o menos yo llegase. Y ahora pues tenderla y seguir pues con lo que estaba haciendo. La lavadora, yo no sé vosotras, pero yo es diario, así no se me acumula. La verdad, sí, es entretenido de hacerlo un día a la semana. Yo me acuerdo que cuando trabajaba, como me iba súper temprano y volvía súper tarde, pues sí, lo dejaba pues si tenía el día libre o tenía la mañana libre, pero no, porque se te acumulaba. Y prefiero hacerla cada día lavadora. Tengo para hacer, la hago. Que hago una, que hago dos, que hago tres, lo que toque. Yo es una tarea que he probado de las dos maneras, dedicar un día a la semana o dos o hacerlo a diario. Y para mí mucho más cómodo y más rápido y fácil de llevar es hacerlo diario. Al menos para mí, mi experiencia, claro. Ya habéis visto cómo tengo todo de harina, ¿no? Mira que cuando me he marchado lo he dejado recogido, pero bueno, que sé que me toca pues hacer una limpieza en la cocina un poquito más a fondo de lo normal. Pero bueno, no estoy sola, estoy con vosotras y eso quieras o no, pues como que me anima más. Y es verdad, que cuando oyes a otra persona o ves que está limpiando, te motiva. O sea que espero pues poder motivaros en algunas cosas. Y bueno, esto ya lo tenemos listo, o sea que va a la nevera y ya me pongo manos a la obra en la cocina. Lo primero que voy a hacer es retirar la harina y me he dado cuenta pues que hay un poco de mantequilla, hay como un poco de grasa en la madera. Entonces la bayeta con agua súper caliente y con jabón y lo voy a limpiar muy bien.
Y lo primero que voy a hacer es aspirar porque así no se me extiende más la harina. Ya veis que por el suelo se ve en algún trozo pues que ha caído y hay que limpiarlo pues muy bien. Es que si no vas con cuidado, no sé si os habrá pasado, a mí sí, que luego me voy viendo huellas por la casa pues de eso, de la harina. Y ya que estoy puesta, como me gusta complicarme la vida, pues digo, mira, ¿sabes qué? Que voy a hacer a fondo este rincón. ¿Y qué me he puesto a ello? Ni me lo he pensado, me he puesto y lo he hecho. Y como es tarde y no quiero que se me haga de noche, o sea que estoy, ¿sabes? Poniéndome en las pilas para ir rápida y que no se me haga tarde. Y sí, había llegado harina hasta ahí. Y mira, lo he hecho digo, venga, va, ya que estoy, tengo tiempo, lo hago. Y sí, había harina, ¿eh? Y no me digáis qué, pero me he venido arriba y ya me he puesto, pues, a ver, tenía pensado de hacer la parte de abajo, porque es normal. Ahí sí que seguro que ha caído harina, pero ya me he puesto, digo, ay, pues ya limpio los cristales, bueno, que me he enzarzado en la cocina, ¿qué os voy a decir? Tengo otras aficiones, tengo pues para bordar, tengo telas para coser, pero eso no me apetece. No, 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 mira, son cosas que son como muy minuciosas y no, no me apetece. Yo quiero,
yo quiero batalla, yo quiero trote, yo quiero, pues eso, limpiar, sentirme útil. Que aparte de ser peluquera, también estudié lo que es modistería, patronaje y todo eso, pero que me gusta, ¿eh? Pero en esta época, no, época no, en esta etapa de mi vida, no, eso no me llena. Me llena mi casa, el verla limpia, el verla ordenada, el ver todo en su sitio. Eso me llena, eso me hace muy feliz y me da mucha paz y tranquilidad. Crear espacios acogedores. No me estoy refiriendo a ser decoradora porque no lo soy, pero sí cómo me gusta que esté en mi casa. No sigo ninguna moda, no, no soy de esas. Me gusta ser yo misma. ¿Qué queréis que os diga? No voy con las tendencias ni con las modas. Estoy al día, eso sí, pero no, no es algo que me preocupe ni me quite el sueño. Me gusta ir a mi rollo. Y me veis, le estoy dando una repasada al horno. Lo tengo que limpiar a fondo. A ver, no está sucio, pero no está como a mí me gusta tenerlo. Pero se me está echando el tiempo encima y soy realista. Se me va a hacer de noche y quiero acabar otras cosas. Si os fijáis, voy limpiando por trozos. Cojo un área y limpio ese trozo. Y paso a otra área y la acabo. ¿Por qué? Porque si por lo que fuese me surgiera algún imprevisto, pues no dejaría pues la zona que esté limpiando pues patas arriba. Y voy disfrutando. Cada vez que voy acabando un área, el olor a limpio, el verlo todo bien ordenado. Porque aunque esté limpio y lo tengas ordenado, cuando lo sacas todo y lo vuelves a poner, yo lo veo al menos diferente, me da esa sensación. I've seen a lot of change,
Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Way back a year ago. Y a mí estas cosas me llenan de energía y de vitalidad. No me canso, la verdad. Todo lo contrario, me estimulan a hacer más. Me hacen sentirme muy bien. Y aquí le estoy dando el último toque a la tarta. Ya lo veréis en el próximo vídeo. Es mermelada comprada. No me daba tiempo a hacer un coulis yo en casa. Y lo único que le he hecho, pues para que quede un poquito más natural, es coger en el microondas, calentarla y ponerle medio zumo de limón. Y queda exquisita. Ya no parece tan artificial como comprada. Y ahora ya sí, el vídeo está llegando a su fin. Y gracias por acompañarme. Y nos vemos en el próximo vídeo.